no lo hemos mencionado porque en el fondo esta vocación nacional e internacional que tiene nuestro Congreso, sobre todo nacional, ¿no? Pero es amplísima, pero hemos tenido compañeros, aparte de aragoneses, hemos tenido compañeros de Almería, de Cataluña, ahora del País Vasco. Entonces, bueno, aunque no sea importante porque la transversalidad no solo de nuestros perfiles, también de nuestros orígenes, demuestra, pues eso, esta vocación que tiene estas jornadas y este congreso de ser totalmente transversal. Pero bueno, hoy viene, a continuación vamos a pasar a Alberto y a Gravit, que yo creo que también van a dar un punto de emprendimiento, van a dar un punto de innovación. Vamos a hablar un poquito de visión artificial, repasando yo un poco la información de Gravit. Uno de los últimos proyectos que han planteado es visión artificial en supermercados para que cuando vas a pesar la fruta, pues sepa ya de forma automática qué fruta es y cuánto pesa. Básculas inteligentes. Lo que vamos a dejar de ser inteligentes somos las personas, ¿ya? Porque me imagino ya como la película de Wall-E, que ya los seres humanos no vamos a hacer nada, nos vamos a sentar en una silla y nos lo van a hacer todos los sistemas, ¿no? Bueno, es un poco broma, pero yo creo que es un poco hacia donde nos dirigimos, ¿no? Un proyecto muy interesante y muy enfocado al sector agroalimentario, como estamos dedicando esta mañana, así que yo creo que Alberto es el más indicado para presentarnoslo. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Muchas gracias. ¿Tengo que dar algo? Al rojo, al botón. ¿Tengo que darle aquí todo el rato? Pues ya está. No, solo una vez. Vale. Pues muchas gracias por invitarnos a esta jornada y poder presentar un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, lo que hacemos nosotros y sobre todo orientado un poco a cuáles son, qué es la visión artificial, en qué estado está y en qué se utiliza actualmente en la industria agroalimentaria. Nosotros somos una startup que llevamos ya 3 años trabajando en temas de visión artificial y básicamente lo que hacemos son soluciones para el sector agroalimentario, cubriendo tanto desde la fase de sector primario, transformación y ahora, porque ahora hay un boom tanto en temas de inteligencia artificial como visión artificial. Seguro que habéis oído o estáis oyendo ahora de forma continua todo esto del chat GPT y noticias respecto a si hace falta pararlo o no pararlo y demás, las implicaciones, qué factores hay que considerar a la hora de desplegar soluciones de visión artificial, qué es lo que hacemos nosotros y por último, tengo unas cuantas diapositivas pues, enseñando posibles aplicaciones que hay actualmente en el mercado, pues sobre todo para que tengáis una idea de hasta qué punto se puede llegar a día de hoy con la visión artificial en el sector agroalimentario. Visión artificial, por empezar un poco por la definición, es la capacidad que tienen los sistemas, el software, de analizar y comprender imágenes. Aquí me centro sobre todo en esta parte. Como comentaba ahora justo con el tema de este chat GPT y demás, está surgiendo otra línea que es no tanto la capacidad de analizar y comprender, sino generar, ¿no? Generar imágenes. En este caso, sobre todo a nivel industrial y a nivel comercial, pues lo más interesante es ser capaz de analizar con una cámara, con imágenes, qué es lo que está pasando. Esto es relativamente complicado. Voy a decir muy complicado, pues cada vez menos, ¿no? Es complicado porque al final lo que ve una máquina para nosotros es algo claro, son píxeles que nuestro cerebro de forma muy sencilla procesa lo que es. Para una máquina lo que son numeritos. Es una matriz con numeritos y más que una matriz realmente son 3. Porque si es en color ya tienes que procesar 3 matrices, ¿no? Tres tablas con números y es relativamente, a partir de estos números que están aquí a la derecha, pues sacar qué es lo que se ve, ¿no? Entonces esto se trabaja en técnicas de visión artificial desde hace un montón de tiempo, desde los 60, ya hay algunos estudios y algunos desarrollos que permiten analizar imágenes, pero realmente ha empezado a haber un boom más grande a partir de, pues, de hace 3, 4 o 5 años. Básicamente por el desarrollo de inteligencia artificial, como comentaré ahora. De todas formas, se utiliza visión artificial en industria, incluyendo industria agroalimentaria, desde hace un montón de tiempo. Se utiliza lo que se conoce como visión artificial clásica. Visión artificial clásica son una serie de algoritmos que permiten identificar lo que hay en una imagen en base a reglas definidas, ¿no? Esto existe desde hace un montón de tiempo y tiene sentido sobre todo en entornos muy controlados. Es por eso que en entornos industriales donde está muy controlado pues todo el escenario, todo el entorno y demás,
se utiliza desde hace mucho, sobre todo tema de detección de defectos, ¿no? Si quiero un rodamiento que sea perfectamente redondo, pues es relativamente sencillo detectar si no es perfectamente redondo. Entonces, si está muy controlado y lo que quiero buscar lo tengo muy bien definido, pues es relativamente accesible hacerlo y se deshace desde hace muchos años. El mayor problema que tiene esto es la flexibilidad. Yo, por ejemplo, si quiero detectar un gato con esta tecnología, se hacía en el pasado, pues era también relativamente fácil, ¿no? Inicialmente, pues busco una cara redonda, dos triángulos que son las orejas, la nariz y demás. Entonces, conceptualmente es sencillo. Lo que pasa es que pasa si el gato está tumbado, o pues ya es imposible, ¿no? ¿Cómo detecto que esto es un gato? Pues ya la situación se va complicando, ¿no? Y todos sabemos que en el mundo real, todo que habéis hablado del mundo físico, pues el mundo físico tiene muchas variables que son muy difíciles de controlar, ¿no? Entonces, si se oculta o, por ejemplo, está saltando, pues es muy complicado detectarlo, ¿no? Hay muchas características en imágenes que hacen difícil utilizar las técnicas que conocían desde hace tiempo para analizar las imágenes. Eso hacía que los temas de visión artificial pues estuviesen limitados a entornos muy controlados o a casos muy concretos. Por ejemplo, detección de una matrícula. Pues es relativamente un entorno relativamente controlado, ¿no? Sin embargo, hay un boom. Esto es sacar de una gráfica que es simplemente el número de estudios que se hacen en base a de visión artificial y como podéis ver, desde el 2010 hay un boom en esto. A pesar de ser difícil, pues hay un boom con temas de visión artificial y cada vez hay más cosas con visión artificial. Y esto es básicamente por tema de Deep Learning. El desarrollo de inteligencia artificial en base a redes neuronales permite, digamos, cruzar esa barrera que comentaba que solamente se podía utilizar con entornos muy controlados a ser capaces de tener sistemas mucho más flexibles. Y el Deep Learning desde mediados de la década pasada pues está sufriendo un boom muy grande y es básicamente porque cada vez la capacidad computacional es mucho más grande, se están desarrollando arquitecturas de redes mucho más potentes. Deep Learning se basa en redes neuronales y cada vez hay más datos. Como comentaré ahora, todo el tema de este Deep Learning se basa en tener un montón de datos identificados y etiquetados, ¿no? Es el ejemplo este, vuelvo otra vez al ejemplo, porque está de moda ahora el del chat GPT, ¿no? Que lo han entrenado con todo el Internet prácticamente. Entonces hay una cantidad de información tremenda que permite hacer sistemas de predicción muy potentes. Esto está aplicado sobre todo a inteligencia artificial en general, tanto análisis de datos como puede ser análisis de datos tabulados, pero sobre todo en dos áreas muy concretas, que son el lenguaje natural y visión artificial. Las ventajas que tiene el Deep Learning básicamente es que es muy flexible, como comentaba, permite romper un poco la barrera esa de que el entorno tiene que ser muy controlado, permite ir mejorando de forma continua, ofrece mucha más precisión que los sistemas previos y el coste es bastante más bajo. ¿Vale? ¿Cómo funcionan estos sistemas? Sin entrar en detalles técnicos muy farragosos, a lo mejor ya lo conocéis además incluso la mayoría. Esto funciona en base a datos y funciona en base a un proceso que se conoce como entrenamiento. Todos los sistemas de inteligencia artificial basados en Deep Learning funcionan en base a entrenamientos, incluso el chat GPT y todos, y visión artificial funcionan en base a este proceso que básicamente lo que hace es, se le pasan una cantidad de datos muy grande, etiquetados, identificado lo que es, y el sistema aprende solo para que cuando le pase un dato nuevo me haga una predicción de lo que es. Yendo en concreto aquí, si quiero identificar si una piedra es solomillo o es babilla, le paso muchas imágenes de solomillo, le paso muchas imágenes de babilla y él solo, por arte de magia, aquí evidentemente hay un arte detrás, ¿no? Pero él solo se autoconfigura para que cuando le pase una imagen nueva me dice lo que es. Y este es el proceso habitual en todos los sistemas de Deep Learning. Conceptualmente es bastante sencillo. Necesito muchos datos, lo entreno y con esto el sistema ya me funciona. Con todo esto, lo que hemos llegado con Deep Learning básicamente es que a nivel de visión artificial es capaz de sustituir, es capaz de llegar al nivel de identificación que llega a un ser humano. Es decir, si tengo suficientes imágenes en un entorno donde quiero detectar algo, soy capaz de que el sistema aprenda a identificar a un nivel similar de lo que lo haría una persona. Por lo tanto, soy capaz de sustituir lo que haría la persona en esos procesos por un software.
Este es a día de hoy a la regla general más o menos que se ha llegado. Es más, hay concursos en los que incluso los sistemas de visión artificial dan más precisión de lo que es la media humana. Sin embargo, esto no es, como comentaba antes con la visión artificial clásica, esto tampoco es fácil. No es fácil por tres motivos fundamentalmente. Es algo físico. Esto no es implantar una página web. Esto no es coger un repositorio de GitHub, me lo bajo, me lo implemento y funciona. Sobre todo si quiero hacer algo en tiempo real, si quiero hacer algo comercial. Hacer prototipos está bien, es relativamente sencillo, pero meterlo en productos comerciales tiene su dificultad. Y son básicamente por tres cosas. Primero, tiene una parte física, necesito cámaras en un entorno concreto y necesito cámaras que sean capaces de generarme las imágenes que necesito. El ejemplo más claro a lo mejor es, por ejemplo, en un barco. Si quiero identificar lo que pasa en una cubierta de un barco, conceptualmente es fácil, pero imaginaos el barco que pasa por la situación con la cantidad de olas que hay, que la cámara se me mueva, la suciedad que se mueve y demás. Entonces, son entornos bastante complejos. Hace falta muchas imágenes, como comentaba. Hace falta ser capaz de generar suficientes imágenes para caracterizar el problema que tengo. Y después, que la visión artificial en sí no me vale nada. Es decir, saber que en los píxeles 20 y 34 tengo un perro, pues no me vale nada. Eso hay que integrarlo con otros sistemas. Esto hace que al final, a día de hoy, los desarrollos de visión artificial, sobre todo, aquí estoy hablando de visión artificial en tiempo real, ¿no? Visión artificial en tiempo real sigue siendo una gran tarea de ingeniería. Hace falta hacer desarrollos que permitan integrarlo. Como comentaba, por ejemplo, hace falta cámaras. Si quiero ser capaz de monitorizar una plantación muy grande, ¿cómo coloco las cámaras para ser capaz de monitorizarlo? O una granja de pollos, que además del tamaño tiene el problema de suciedad, ¿no? El entorno es complicado, pues eso, suciedad, el barco y demás. Hace falta muchas imágenes, ¿no? Entonces, normalmente el proceso que se suele llevar es un proceso gradual. Primero capturo imágenes, entreno, pongo el sistema en producción y esto entro en una fase de mantenimiento donde sigo capturando imágenes y mejorando el sistema. Aún así, en esta parte, relacionado con lo que comentaba de ChatGPT, se nos está facilitando el proceso con todas estas herramientas que son capaces de generar imágenes sintéticas. ChatGPT está más orientado a tema de texto, pero con otros modelos pues de OpenAI, que es también lo que ha hecho ChatGPT y otras empresas, pues se consiguen imágenes sintéticas como estas que pongo aquí, que como podéis ver son bastante realistas. Esto cada vez va a facilitar mucho el desarrollo de estas soluciones, porque soy capaz de generar imágenes de vacas en un montón de entornos de forma automática, ¿no? Por ejemplo, sin tener que generarlas de forma real. Y por último hay que integrarlo con un montón de sistemas, como os comentaba. Al final, un sistema de visión artificial en sí, la utilidad es limitada si no lo integro en el proceso completo, ¿no? Para integrarlo en el proceso completo, pues hace falta una fase de desarrollo. Lo puedo integrar con robots, vehículos, incluyendo drones, sistemas de aviso, por ejemplo, líneas de producción, o los propios sistemas de TI donde me integran la información que voy generando. Resumiendo, el estado de visión artificial es que ha avanzado mucho desde que se ha desarrollado Deep Learning y se sigue desarrollando. Cada año el estado del arte avanza de forma muy significativa en dos sentidos. Precisión, cada vez son más precisos y por otra parte cada vez son más baratos. Cada vez los sistemas son más pequeños y permiten ejecutarlo con hardware de coste mucho más reducido. Antes comentaba en una ponencia el tema del Edge, pues visión artificial en el Edge cada vez es más común, pues porque el hardware que hace falta para ejecutarlo cada vez es más barato. Permite sustituir los procesos en los que una persona con su propia vista esté participando, es decir, es capaz de sustituir a la persona en procesos repetitivos que simplemente de revisión. Y para implementarlos requiere a día de hoy una alta carga de ingeniería, ¿no? Y ahí es donde entran pues, empresas como la nuestra, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esto. Nosotros desarrollamos soluciones de software orientadas a visión artificial en el sector agroalimentario. Y cubrimos tenemos también tanto casos de uso centrados en la parte más del sector primario, control de animales en granjas, por ejemplo. Tenemos también un caso de uso en una línea de producción cárnica, que tengo un vídeo después, y como
como se comentaba antes, también en el sector de distribución. Y esto lo hacemos con un software propietario que utiliza Deep Learning, ¿no? Hemos desarrollado nuestras propias redes neuronales adaptadas a dos factores fundamentalmente. Por una parte, cubren la detección de alimentos, que tiene unas características diferentes que pueden tener otras, alimentos, animales y demás, y por otra parte está muy optimizada para su uso en hardware de coste reducido en el Edge. Podemos utilizarlo también en la nube, pero nuestro foco inicial es sobre todo utilizarlo en hardware de coste reducido, permitiendo el desarrollo de casos de negocio positivos, como comento, pues al ser el coste mucho más barato. También comentar, nosotros lo aplicamos a toda la cadena de valor. Tenemos casos de uso en los diferentes sectores. ¿Por qué decidimos hacer visión artificial y demás? Pues por dos motivos. Porque vemos que el sector agroalimentario en sí está avanzando tecnológicamente de forma muy significativa. Se está intentando poner al nivel a lo mejor que tiene la industria pesada y otro tipo de industrias. Y dentro de todo lo que es food tech, todo el sector agroalimentario, pues la inteligencia artificial, la visión artificial, tiene mucha importancia, ¿no? Porque permite mejorar procesos, reducir costes, implantar políticas de sostenibilidad y controlar la calidad. Por volver a lo que comentaba antes, ¿qué podemos hacer con esto? Pues básicamente es cuestión de imaginación y dinero. Los casos de uso es básicamente pensar en qué situación una persona analizando unas imágenes se podría mejorar un proceso, ¿no? En ese caso, si se puede instalar una cámara y se puede instalar un hardware que sea capaz de analizar esa información, pues ahí se obtendría una ventaja. Entonces, a día de hoy se están viendo pues, de forma continua el desarrollo de nuevos casos de uso cada vez más dispares. No lo he comentado todavía, pero además de ser capaz de analizar como lo analizaría una persona, tenemos otra ventaja, que es que podemos utilizar cámaras que dan información que una persona, digamos, no es capaz de generar, ¿no? Por ejemplo, cámaras térmicas, cámaras de rayos X, cámaras hiperespectrales y demás, son cámaras que generan información que nosotros no somos capaces de ver, pero con un software y esa cámara somos capaces de procesar información adicional. Podemos hacer muchas cosas, como comentaba, pues clasificar productos, detectarlos, decir dónde están, detectar calidad, identificar acciones que, por ejemplo, realicen animales o, como comentaba, utilizar imágenes especiales, ¿no? Rayos X, cámaras térmicas y demás. Y se puede aplicar en todos los sectores, tanto producción, transformación y distribución. En producción, bueno, ahora voy a contar unos cuantos casos de uso. Aquí hay casos de uso tanto nuestros como en general de la industria, pues para que veáis un poco por dónde se está moviendo el sector. A nivel de producción, pues a nivel del sector primario, pues se está aplicando en todos los sectores. A lo mejor tiene sus complicaciones, como comentaba. Por ejemplo, en pesca el entorno es muy complicado. Esto hace que la implantación sea a lo mejor la más limitada. Hay que encontrar el caso de uso donde realmente instalar una cámara y generar imágenes sea algo relativamente sostenible, pero hay diferentes cosas que están haciendo. Esto es de una empresa, yo creo que es del País Vasco, que básicamente lo que hace es identificar los animales, los peces que se pescan. Identifica los peces según se van pescando, tanto el tipo de pez que es, como se puede identificar el tamaño. Como os comentaba, esto la limitación es coste y qué es lo que se nos ocurre hacer, ¿no? Aquí con suficientes imágenes es capaz también de medir, por ejemplo, el tamaño, tipo y todo esto. También para control de calidad. Por ejemplo, este es un proyecto que teníamos pendiente de lanzar donde se mide la cantidad de salitre y si el animal está entero o no en un proceso de pesca. El objetivo de esto es, por ejemplo, acordar precios con suministradores, ¿no? Empresas que a lo mejor están pescando por el sur de África están con mucha distancia y tienen que de alguna forma validar cuál es la calidad del lote del pescado, tener alguna forma de validarlo de forma fehaciente. Además de que sea automática, la prueba está grabada con vídeo. O detección de bancos de peces usando drones submarinos. Esto está también empezando a mirar cómo utilizar drones pues, para detectar bancos de peces, ¿no? En agricultura también se utiliza. Este caso de uso es una empresa, creo que es escocesa, en una granja de salmones,
donde detectan los diferentes tipos de salmones en función de si se le ha quitado aquí una pequeña aletita, ¿no? Entonces, según van pasando los peces, van detectando y los va clasificando. Esta es una zona de paso de salmones en dicha granja. En ganadería también se utiliza bastante y también el entorno es complicado. Al final, el espacio a controlar es bastante grande. Pueden ser las granjas bastante grandes o, por supuesto, si están en el campo, ya el espacio que hay que monitorizar es tremendo, ¿no? Entonces, con una cámara es complicado. Aquí se plantean diferentes soluciones. O bien se tienen cámaras interiores, una cámara interior dentro del establo, incluso en algunos casos con cámaras móviles si las granjas son muy grandes, y se está empezando a ver soluciones con drones. Un dron donde se instala una cámara y una solución de visión artificial para monitorizar los animales. Y con esto se pueden hacer y se están empezando a hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, controlar el número de animales que hay en una zona. Lo mismo pero en una zona de paso. Controlar una zona de paso, cuántos animales están pasando, si están yendo rápido o lento. Control térmico orientado a detección de enfermedades. Más que a detección, prevención, ¿no? Sabiendo un poco cuál es el patrón de un proceso vírico, pues saber si un animal está en riesgo de estar enfermo los próximos días. Es un gran problema a nivel de las empresas de ganadería porque el animal que está parado pues es dinero perdido. Detección de animales muertos, sobre todo pollos. Las granjas de pollos que son muy grandes tienen un problema que tienen que pasar todas las mañanas a detectar los pollos que han muerto y recogerlos. Y muchas otras cosas como la identificación de animales, seguir cómo crecen, si hay animales que se mueven o no. Lo mismo, en este caso orientado a detección de posibles patologías. Perdón. Por dónde se mueven, si los animales están limpios o no. Y patrones, por ejemplo, controlar si el animal está comiendo o no está comiendo y con el mismo objetivo. Aquí al final, como todo, lo que les interesa a las empresas, sobre todo en un sector como el ganadero, donde los márgenes son tan bajos, es que esto tenga un retorno a la inversión claro, ¿no? Entonces, todo esto suele estar orientado a intentar encontrar patrones que permitan identificar o prevenir posibles patologías. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, controlar si un animal está comiendo o no está comiendo, está descansando más de la cuenta, si se mueve de forma rara y si la pisada que hace es extraña y puede ser alguna enfermedad, si se pelean los animales, detectar que animales están peleando. Y con el tema del bienestar animal, pues esto cada vez tiene más importancia. El pasado verano salió un decreto ley en cuanto a control de bienestar animal. Todos los mataderos tienen que tener instaladas cámaras para monitorizar que se cumple la normativa y aquí la visión artificial pues puede ayudar, ¿no? Pues lo mismo, controlar que los animales no están estresados, que en procesos, por ejemplo, hay unos procesos en los que los animales tienen que estar ya muertos, por ejemplo, cuando un proceso de hervido de pollos y demás, pues que los pobres animales estén ya fallecidos antes de meterlos en el agua hirviendo o incluso actividad humana. En agricultura, los retos que hay son bastante similares a los que hemos visto con ganadería, ¿no? Sobre todo que el espacio es muy amplio, pero además de que el espacio es muy amplio, la problemática es que los productos que se quieren analizar son más pequeños y puede que no estén visibles, ¿no? No es como una vaca desde el cielo se ve bastante bien. Un racimo de uva pues puede costar bastante más. La ventaja que tiene es que son bastante estáticos. Las vacas se mueven, las uvas no se mueven. Entonces, a nivel de análisis es bastante más sencillo. Y con esto hay bastantes soluciones para ver cómo se puede utilizar, ¿no? Se están utilizando mucho imágenes satelitales, se están empezando a desarrollar robots que se mueven por las plantaciones para controlar, por ejemplo, la calidad de los productos o si hay plagas, y empieza a haber también vehículos autónomos, bien tractores para plantar, segar y demás, o incluso para quitar más las hierbas. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Imágenes satelitales pues, que te dan un montón de información. Hay imágenes satelitales normales, que se llama RGB, ¿no? Las imágenes que vemos nosotros. También hay imágenes satelitales hiperespectrales que dan incluso información del suelo, de cuál es la composición química del suelo. Esto, por cierto, además de por satélite, pues también se puede hacer con drones. También hay soluciones que lo hacen con drones.
También se utiliza para monitorización no de plantas, sino de plagas. O lo que comentaba, tractores autónomos. Este es un ejemplo de un tractor autónomo, creo que es estadounidense, que lo que hace es ir viendo el estado de crecimiento de las plantas y en función de eso la recoge o no la recoge de forma automática. Lo comentaba con drones y control de cosecha. Por ejemplo, con móviles se puede analizar cuál es la cantidad de fruta que está en el árbol y si ya está en estado de recoger, o incluso control de plagas, ¿no? Aquí el mayor problema, como comentaba antes, en todo el sector primario no es tanto el análisis de imágenes, que el análisis de imágenes puede ser relativamente sencillo, es cómo genero esas imágenes. Cómo llego a estar en una situación de poder generar esas imágenes de forma sostenida, ¿no? Una vez que tengo las imágenes, aquí es relativamente sencillo. Que es justo lo contrario que nos pasa en la industria agroalimentaria. En la industria agroalimentaria, como comentaba antes, desde hace tiempo ya se utiliza el visión artificial para algunos casos. Tiene la problemática de que no es muy flexible, pero el entorno es mucho más controlado. La luz la controlo yo, el producto pasa por donde yo le digo y sé la forma que en principio debería tener. Desde hace tiempo ya se está utilizando aquí. Es cierto que Deep Learning se está empezando a utilizar también en este sector por las ventajas que comentaba antes. Sobre todo, flexibilidad. Si me cambia el producto, me es capaz de tener en cuenta más factores a la hora de analizar imágenes, es más barato y aprende de forma continua. Entonces aquí se hacen un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de identificación de productos en una línea de producción cárnica que comenté ahora. También se hace control de calidad, revisión de embalaje, control de características y demás. Aquí tengo algunos ejemplos. Este es el proyecto que tenemos nosotros implementado en un matadero de Guipúzcoa, en el que lo que hacemos es detectar los diferentes productos en una línea de producción. Esta es una sala de despiece donde entra media canal de una vaca, la despiezan en diferentes piezas y envasan al vacío. Después lo tienen que pesar y etiquetar. El problema es que lo hace una persona a mano. Una persona a mano y va diciendo esto es solomillo, babilla, costillar y demás. Entonces nosotros hemos instalado un sistema en el que lo detecta de forma automática y manda la información a la etiquetadora para que lo etiquete sin intervención humana, que al final es un trabajo de poco valor añadido y bastante aburrido, ¿no? Este es por ejemplo, el ejemplo de cómo funciona. Según va pasando, pues va detectando los diferentes cortes de carga. Como comentaba aquí, lo importante es que además está integrado con el sistema del cliente, porque al final la visión artificial en sí no da más valor si no es capaz de integrarlo con otros sistemas. Otras cosas en las que estamos trabajando, control de calidad. En este caso es también una línea de producción de envasado, donde tiene el problema de que se les cuela pequeñas estrellitas de plástico dentro del producto. Entonces lo que viene a hacer es detectar, antes de llenar la barqueta con el producto, detectar si hay algún riesgo de que hay algún trozo de plástico. Entonces la forma de hacerlo, teniendo en cuenta más las diferentes formas, pues es utilizando tecnología como la nuestra. Otro es detección de huesos. Es similar, en este caso, control de contaminación cruzada. Es una planta donde desmigan trozos de carne de pato, en este caso, y la venden desmigada. ¿Cuál es el problema? Que se les cuelan pequeños huesos muy, muy puntiagudos, relativamente largos, un tamaño como estos, que son muy difíciles de ver. Son muy difíciles de ver entre la carne. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que se les cuela y puede llegar al cliente con el riesgo sanitario que tiene. Entonces, en este caso, con una cámara hiperespectral, somos capaces de detectar las diferentes composiciones de los productos que van pasando por la línea de producción y detectamos si hay riesgo de que haya un trozo de hueso. También, por ejemplo, detección de temperaturas. Comentaba antes, utilizando cámaras térmicas. En este caso, ¿cómo está orientado este problema? El problema que hay son dos. Por una parte, gente que está trabajando en salas a una temperatura muy baja, la típica que hay en salas de producción agroalimentarias, pues que se hielan de frío. ¿Cuál es la solución aquí? Dirigir calor de forma inteligente a dichas personas. Si se detecta que tienen frío, en vez de calentar toda la zona, se dirige el calor a dichas personas. Con visión artificial somos capaces de identificar qué persona está en riesgo de tener más frío, indicar dónde está y dirigir el calor. Algo similar a productos. ¿Con qué objetivo? Acelerar la fase de descongelación.
¿Qué más se hace con visión artificial en la industria agroalimentaria? Defectos de cierre. Por ejemplo, termosellado. Detectar si hay pequeñas roturas del envase que haga falta solucionar porque es un riesgo alimentario. Parecido a esto, control de envasado, por ejemplo. Controlar si los envases, en este caso de latas de Coca-Cola o botellas, están bien o están mal. Todo de forma automática. Y, por supuesto, control de calidad. Controlar los diferentes tipos de productos, de materiales y ver cuál es el estado. Alguna cosa más interesante, por ejemplo, algo que está empezando a implementar ahora es control de canales. El otro día vi una implementación muy chula en el que iban pasando los canales del animal y con un robot y una cámara se iba analizando cuál era el porcentaje de grasa de cada parte y en función de eso catalogarlo como una denominación de origen o no. Es decir, como la denominación de origen debe cumplir unas características físicas, de forma automática monitorizar y detectar cuáles son los diferentes tejidos del animal para catalogarlo de una forma o de otra. O automatizar procesos. Similar a esto, en la misma línea, según va pasando el animal, de forma automática detectar las diferentes partes del animal y trocearlos. En este caso me ha sido muy curioso porque además troceaba justo en la, ¿cómo se llama? En la junta. ¿Cómo se llama? Pues en el codo. Buscaba dónde estaba el codo del animal y iba troceando las diferentes partes. Y, como comentaba antes, contaminación cruzada, ¿no? En tema cárnico se produce bastante contaminación cruzada, sobre todo de las vísceras. Entonces, con visión artificial, de forma automática, detectar si hay contaminación y una pieza no está suficientemente limpia para poder pasar a la siguiente fase. Estos son procesos que a día de hoy los hace sobre todo gente de forma manual, sobre todo en empresas que pueden ser más pequeñas, y ya se está en proceso de automatizarlo todo, utilizando por una parte robots y por otra parte visión artificial. Me queda poco, ¿no? Te quedaba poco cuando he subido. Vale. Pues nada, más que nada por las horas, nos queda una compañera, pero... En 2 minutos lo finalizo. Entonces, por acabar, el último sector, tenemos la parte de retail, distribución, donde yo creo que incluso es más visible todo lo que se está haciendo a nivel de visión artificial. Se utiliza fundamentalmente para 3 cosas, aunque se pueden incluir más aquí. Compra autónoma, detección de robos y control de stock. Esta es la balanza que comentábamos antes. Es una balanza que, según se cogen los productos, se pesan y se detectan de forma automática y estamos ahora extendiéndolo a otros modelos. Por supuesto, en compra autónoma está el tema de Amazon Go, que supongo que suena a todo el mundo, ¿no? El supermercado donde se entra, se coge las cosas, se salen y te cobran. E incluso carritos de la compra, donde según se van poniendo los productos, se van registrando. A nivel de robo, yo diría que más incluso que la compra autónoma es el foco principal que tienen las empresas de supermercados. Las empresas de supermercados trabajan con un margen muy reducido, trabajan con volumen y uno de los mayores problemas que tienen es la merma. Sobre el 2-3% de sus ingresos se va en robos, ¿no? Entonces aquí se está haciendo muchas cosas para mejorar esto. Y por último, control de stocks, donde he incluido un ejemplo que me parece bastante curioso, que lo que hace es pasar un robot y va controlando el stock que hay en estanterías. Hay incluso una empresa que esto lo hace con drones, que sinceramente no lo veo, pero bueno, es curioso. Y ya está. No podemos hacer más que felicitarte, Alberto.